es una pregunta sencilla pero interesante y voy a explicar por qué. Dice, dado el conjunto M de las X tal que X es una letra de la palabra matemáticas, ¿cierto? Pero tú sabes que matemáticas lleva apóstrofe, acá. Podría entonces entenderse de que esta A no sería la misma que esta ni que esta de acá. Estas dos sí serían iguales, pero este de acá al tener apóstrofe no sería lo mismo. Por eso es que quien haya planteado el ejercicio ha obviado el hecho de que tuviese ese apóstrofe, ¿de acuerdo? Esa tilde. Muy bien, entonces amigos, me dice X tal que X es una letra de la palabra matemáticas y deseo saber cuántos subconjuntos tiene M. Bueno, para saber cuántos subconjuntos tiene el M, yo necesito conocer su cardinal. Recuerda que el número de subconjuntos de un conjunto es lo mismo que el cardinal de su conjunto potencia, pero operativamente hablando es 2 al cardinal de ese conjunto, en este caso M. Entonces tengo que saber cuántos elementos tiene M. Aquí me imagino que habrá muchas maneras como tú lo podrás determinar o contar, pero esta es mi manera. Yo empiezo leyendo la palabra, coloco M, ma, te, M, ya está ahí. Mate, ma, te, ajá. Luego que viene I, la C y la A ya está. Repito otra vez. Empiezo M, ma, te, viene ma, ya está acá, ma, te, otra vez mate, mati y C y ya está. Otra opción podría ser así. Por ejemplo, si yo considero la M, tacho aquí, ya no hay más que preocuparme. Si luego voy viniendo por la A, tacho todas las que quedaron ahí, a la derecha. Luego la T, tacho la que quedó a la derecha. La E está solita, la I está solita, la C está solita y todavía te estaría faltando la S. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, ese es otro modo de conteo que cualquiera de ustedes pues podría utilizar para poder lograr el objetivo. Ahora sí, mis queridos amigos, no será muy difícil ver cuánto es el cardinal de M, porque sencillamente nosotros estamos observando que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, como lo que me está pidiendo es el número de subconjuntos, ¿no? Subconjuntos de M. El número de subconjuntos de M más elegantemente es el cardinal del conjunto, pues, potencia de M, ¿no? Eso es mucho más elegante, lógicamente, ¿no? El cardinal del conjunto potencia de M, que te está indicando el número de subconjuntos. Simplemente sería 2 al cardinal del conjunto, 2 al cardinal de M, así acá, ok, 2 al cardinal del M, que vendría a ser como 2 a la 7 y cuyo valor será pues 128, ¿de acuerdo? Y la alternativa vendrá a ser la letra B. Esta pregunta nos dice, el conjunto A tiene 2 elementos menos que el conjunto B. Si el conjunto A tiene 2 elementos menos que el conjunto B, quiere decir que el conjunto B tiene 2 elementos más. Entonces, si yo digo que el cardinal del conjunto A, por ejemplo, es un K, que ya sabemos que tiene que ser un número natural, ¿no? Entonces, y si el B tiene 2 elementos más, quiere decir que va a ser de esa manera. Pero eso no es todo, mira lo que dice el dato. Además dice, el conjunto B posee, ¿no? Por cierto, posee 3072 subconjuntos más que el conjunto A. Entonces, como está comparando por sustracción, porque del momento que dice que el conjunto A tiene 3700, bueno, el conjunto B tiene 3072 subconjuntos más que A. Entonces lo está comparando por sustracción. Pero ¿cómo sale el número de subconjuntos de B? Saldría 2 a la K más 2. Eso es el número de subconjuntos de B. Y lo está comparando por sustracción con el número de subconjuntos de A, que vendría a ser así. Y dice que esa diferencia, estimados amigos, no es otra cosa que 3072. Profesor, ¿qué cosa puedo hacer aquí? Mira, amigo, cuando tengas bases iguales, ¿te das cuenta? Bases iguales y diferentes, lógicamente, exponentes, tú vas a factorizar siempre la base común, o sea, la base igual, que en este caso es 2, pero no con el mayor, sino con el menor exponente, es decir, tú vas a colocar 2 a la K. Cuando tú hagas eso, querido alumno, tú vas a llegar a esta curiosa situación. Fíjate bien,
Tú tenías K más 2, que equivale a decir 2 a la K por 2 a la 2. Otra opción, esta expresión se divide entre esto. Como van a ser una división de potencias indicadas que tienen la misma base, los exponentes se restan. Entonces, 2 a la K más 2 entre 2 a la K te queda solamente 2 al cuadrado, mientras que 2 a la K entre 2 a la K te queda 1. Y dice que esto es 30/72. Ahora, tú sabes, estimado alumno, que 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 1 es 3 y la tercia es 1 y la tercia, ¿cuánto vendría a ser? 1024. Pero yo en este momento me doy cuenta que 2 a la K y que 1024 es 2 a la 10. Conclusión. Si tengo bases iguales, los exponentes tendrán que ser iguales, entonces el K vendría a ser 10. Pero mira, ve, si el K vale 10, entonces nosotros acá tenemos 10, ¿y cuánto tenemos abajo? Si esto vale 10, lo de acá vale 12. Pero ¿qué cosa es lo que a mí me está pidiendo, hijo? ¿Qué me está pidiendo? A mí me está pidiendo la suma de esos cardinales. Me dice, ¿cuál es la suma de los cardinales de A y B? Oiga, 10 sumado con 12, ¿cuánto le va a salir? Le va a salir 22. ¿Y cuál será la alternativa a la respuesta? La clave será la alternativa letra C. Esta pregunta dice, dado el conjunto A, cuyos elementos son 1 con llaves, 2, M, N, M, con llaves, este de acá y ese mismo con llaves. ¿De acuerdo? Bien. Y luego de eso me está indicando de las siguientes proposiciones, que son estas 5 que nos están dando, ¿cuál de ellas pues es falsa, ¿no? Muy bien, primero me gustaría empezar por aclarar quiénes son los elementos de A. Los elementos de A son este que está acá, que individualmente considerado es un conjunto, pero en el contexto de la solamente será un elemento. Luego está este 2, el M, el N, hasta ahí ya van 4. Mira, este de acá individualmente es un par ordinario. Sin embargo, en el contexto de la solamente es un elemento y pierde esa categoría. ¿Cuántos van? Van 5. Este de acá individualmente es el conjunto vacío, pero aquí ya no. Pierde esa categoría y pasa a ser solamente un elemento. Recuerden que la relación de pertenencia es una relación de elemento a conjunto, mientras que la inclusión son relaciones entre conjuntos y conjuntos. Y este de acá. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 3, 6, 7 elementos. Aquí, antes de continuar resolviendo, cabe la posibilidad de que indique esto, hijo. Mira, a ver. Si yo tengo este A, ¿sí? Ese A puede ser un número, puede ser cualquier objeto, pero esto de acá, bajo ninguna circunstancia, es igual que esto. ¿Por qué, profesor? Porque esto de acá es un conjunto y esto de acá no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, no equivale esto a lo que está acá. Hazte la misma idea de una pelota que tú compras en el mercado y una pelota que la compras en caja. Tú ves que aunque sea la misma marca, los precios son diferentes. Igual pasa con los panetones. Muy bien, me pregunto yo, si yo tengo este elemento, estamos aquí trabajando en este momento, tengo este elemento N. Si yo a este elemento N, y ya lo hemos dicho en la teoría, si a ese elemento N le pongo llaves, se genera una relación de inclusión. Quiere decir que esta proposición será verdadera. Este de acá, 1, es un elemento, dijimos, y entonces eso se indica mediante la relación de pertenencia. Esta proposición será verdadera. Mira, ve, M con llaves pertenece a la A. Observo, no lo veo al M con llaves. Profesor, pero aquí se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener aquí 2 elementos que tener aquí solamente 1. El M solito está acá. Si yo le pongo llaves, se generaría una inclusión, pero no una pertenencia. Esta proposición es la falsa. Vamos a concluir, sin embargo, con las otras dos para poder analizarlas bien y aprender un poquito más. Si yo a este objeto le pongo llaves, se genera la inclusión. Cada vez que a un elemento o a más elementos tú le coloques llaves, se han generado su conjunto, no lo olvidemos. Esta proposición entonces es verdadera. Esto pertenece a la, por supuesto, tú lo estás viendo aquí. Esto pertenece a la, entonces es verdadera. Como me pide la alternativa falsa, la respuesta será la letra C. Nos dicen en esta pregunta que A, B y C son conjuntos unitarios, ¿no es cierto? Que el conjunto A tiene estos elementos, fíjate, A más 4, B menos 2, 2A menos 4. Pero ¿cómo puede ser que tenga 3 elementos si es unitario? A menos que
cada uno de estos de acá, sean expresiones del mismo elemento. Y eso es lo que está ocurriendo. Análogamente me dice que el conjunto B es B medios menos 3, C más 3 entre 3. El conjunto C, C tercios menos 1, D menos 4. Perfecto. Y al final me dicen cuánto vale A más B más C más D. Vamos a desarrollar de manera automática e inmediata. Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, como estoy diciendo que estos tres representan el mismo objeto, el mismo elemento, ¿no? Si yo trabajo esto con esto, no me va a producir nada. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, ¿de acuerdo? Y me puede dar infinidad de valores. Lo mismo si trabajo esta con esta. Profesor, entonces, ¿qué debo hacer? Debo fijarme en que este elementito que me están dando acá, ¿lo ves? Y este elementito que me están dando aquí, tienen la misma variable. Entonces, si tienen la misma variable, va a ser muy fácil de ser resuelto. Ese detallito tienes que aprender a observar. Voy a tener que A más 4 deberá ser entonces igual que 2A menos 4. Y esto es sumamente sencillo de resolver. ¿Por qué, profesor? Mira, a ver. Por una suerte del destino, si este A viene a restar al segundo miembro, solamente te queda, entonces ya tienes lo que estás buscando. Pero este que está con menos no va a restar, va a sumar. Entonces, este menos 4 pasa a sumar. ¿Cuánto te va a quedar aquí? 8. Así pues, que acabo de obtener, estimados jóvenes, que el valor de la va a ser, pues, 8. Ya está, ya tengo parte de lo que estoy buscando. Profesor, y acá ocurre lo mismo. Si son unitarios, esto y esto no son otra cosa que la representación del mismo elemento. ¿De acuerdo? Pero como aparte de esto, y bueno, falta algo acá, ¿no es cierto? Si el A vale 8, porque acá me están hablando del B, ¿no es verdad? Entonces, si el A vale 8, yo sé que el conjunto A tendría como único elemento, observen, ¿eh? Si el A vale 8, 8 más 4 tendría que ser 12. Ese vendría a ser el conjunto unitario A. Amigos, pero si ese vale 12, pregunto yo a ustedes, ¿no ocurrirá que este de acá también vale 12? Si se trata del mismo elemento. Ahora, si B menos 2 es 12, yo me pregunto, ¿a qué número le resto 2 para que me dé 12? Muy bien, correcto, el número que estás pensando es 14, porque solamente si a 14 le resto 2, terminará dando B, pues 12. Y entonces yo ya tengo dos valores, mira, que se han deducido de esta primera situación. Pasamos a esta otra y nos vamos a dar cuenta acá si deseas, lo haces directamente o vas por partes. ¿A qué se refiere el profesor? Mira, el B vale 14. ¿Cuánto sería 14 entre 2? 14 entre 2 vendría a ser 7. Y 7 menos 3, ¿cuánto sería? 4. Da la coincidencia que este número de acá tiene que ser 4. Repito otra vez. Como el B vale 14, 14 entre 2, ¿cuánto será? 7. Y 7 menos 3, ¿cuánto será? 4. Esto vale 4. Ahora mira cómo lo voy a resolver. Si esto de acá vale 4, ¿cuánto debió ser este numerador? ¿Cuánto debió ser este numerador para que dividido por 3 me haya dado 4? Otra vez, B vale 14. 14 entre 2, 7 menos 3, 4. Así que como es un conjunto unitario, esto todo vale 4. Pero si esto de acá vale 4, ¿cuánto debió valer el C más 3 para que dividido por 3 me diera 4? Estás pensando bien, el número tuvo que ser 12. Y para que esto sea 12, ¿cuánto debió valer el C? El C debió valer 9. Así es como tú lo debes resolver. Pero vamos a suponer que tienes todavía ciertas dificultades, pero con lo que sí no debes tener dificultades es con sustituir. Si el B vale 14, 14 entre 2, 7 menos 3 te quedaría 4, y acá vendría a ser de esta manera. Entonces mira, hijo, aunque este modo que estamos haciendo es, como te das cuenta, más mecánico, el otro sí era mucho más mental. Lo que divide, pues tú sabes que se pasa a multiplicar. 3 por 4, ¿cuánto sería? 12. Entonces tú ya tienes 12 acá, te obvias este. El 3 pasa a restar. ¿Cuánto valdría el C? Como habíamos dicho, el valor del C tendrá que ser 9. Yo siempre les sugiero que vayan por la línea del cálculo mental en general. ¿De acuerdo? Muy bien, yo ya tengo que el C vale 9, y si el C vale 9, yo podría automáticamente decir lo siguiente acá, mira, observa por favor, ¿no? Es un conjunto unitario, estamos diciendo así.
Oye, C vale 9. ¿Cuánto sería 9 entre 3? 9 entre 3. C vale 9. 9 entre 3 es 3 menos 1, 2. Así que el único elemento es 2. Entonces yo estoy viendo que este de acá está asociado directamente a este, que también tiene que valer 2. Entonces la pregunta es, ¿a qué número le resto 4 para que me dé 2? Y de esa manera obtengo que el valor de D simplemente tendrá que ser 6. Otra vez, repito rápidamente, ¿a qué número le resto 4 para que me dé 2? Ese número tiene que ser 6. Como lo que me están pidiendo, queridos alumnos, es la suma del A con el B, con el C y con el D, ocurría que el A pues valía 8 y el B valía 14 y el C vale 9 y el D vale 6. Y tú tienes que ser una persona simple e inteligente cuando vas a efectuar este tipo de cálculos. ¿Por qué, profesor? Porque yo puedo hacer 8 más 14, 22 y 22 más 9, 31 más 6, 37. Pero también lo puedes hacer así, ve, mira, ve. 8 más 9 es 17 y 14 más 6 es 20. 20 más 17 es mucho más fácil. La respuesta sería 37 y la clave será la letra D. Sean A igual x más 1 tal que x pertenece a los enteros positivos y x es menor que 30. En tu práctica, tú ves que lo han colocado x más 1 entre paréntesis. A veces me hace un poco de gracia ver cómo a los colegas les gusta complicar las cosas. No es necesario, mientras más simple sea, es mejor y es más entendible además, ¿de acuerdo? Luego me dice que el conjunto B es el conjunto de las x es par, esa es su cualidad, o sea, de golpe la forma es que el x es un número par, pero que además el x debe pertenecer al conjunto A. Y posteriormente C me dice que es el conjunto de los n cuadrados, pero mira, ve, este x dice que va a pertenecer a B. Si x es par y pertenece a B, es un número entero, entonces quiere decir que este x debe ser el cuadrado de un número entero también, ¿de acuerdo? X pertenece a B. Muy bien, queridos alumnos. Como me está indicando que el x es un número, atención, me está diciendo que el x es un número positivo, ¿no? Pero además me está diciendo que el x es menor que 30, pero positivo, entonces empieza siendo el 1, el 2, el 3, hasta el 29. Hasta ahí nada más llega. 1, 2, 3, etcétera, hasta el 29. Pero los x tienen esta propiedad, pero los elementos de A no son los x. Los elementos de A son los x más 1. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno de estos yo le debo aumentar 1. Profesor, ¿y entonces quién es el A? Oye, el A es muy sencillo. El A simplemente es todos estos X, pero tú les aumentas 1. Si al uno le aumentas 1, ¿qué te queda? 2, al otro 3, al otro 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde llegas? Llegas hasta 30. Se acabó tu problema. ¿De acuerdo? Se acabó tu problema. Ahora, me dice que el conjunto B es un conjunto, ¿no? Es un conjunto, bueno, acá tú tienes el A para poder distinguirlo bien, tienes el A, aquí va a estar el B, aquí estará el C, ¿no? Este conjunto B te dice que el X no es cualquier número, o sea, sus elementos no son cualquier número, sino solamente los pares, pero esos pares que deben estar en A. Bueno, tú te das cuenta que no todos los números que están aquí son pares, el 3 no es par, el 5 no es par, el 7 no lo es. ¿Quiénes son entonces los únicos números pares? El 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, 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 hasta el 30. Me parece muy bien, ¿de acuerdo? Ahora mira, lo tienes así, ya está, ahí están los puntos. Ahora, acabamos de ver un detalle curioso acá. Los X con los que estoy jugando son elementos de B. Los elementos de B son números enteros positivos, ¿de acuerdo? Entonces, este de acá no es otra cosa que un cuadrado perfecto. Es un cuadrado perfecto. No me está preguntando, amigos, por quién es el n. Me está preguntando por los x, que son cuadrados perfectos y que son los elementos verdaderos. Dado los conjuntos A igual 2x más 3, donde el x es un número natural, ojo, la forma de los elementos es esta, 2x más 3, pero acá me están dando las propiedades que van a tener esos x. Entonces me dice, x es natural y además está entre 2 y 6, incluyéndolo al 2. ¿De acuerdo? Luego me dice que el conjunto B, 3x menos 5, pertenece a los naturales. Percátate,
Mientras que acá me dice en la propiedad que el x es un natural, a mí me dice que esta expresión que parece fraccionaria, esa expresión tiene que ser un número natural. ¿De acuerdo? No me dice nada de esto. Entonces, cuando no me diga nada de esto, en esta expresión yo debo asumir que el x va a ser un número real. Entonces, dado los conjuntos A, 2x más 3 donde el x pertenece a n y 2 menor o igual que x menor que 6, y el conjunto B, cuyos elementos son 3x menos 5 medios, que pertenece a los naturales tal que 5 sea menor que x menor que 13, calcular el cardinal de A por el cardinal de B. Bueno, esto es muy sencillo. Como me dice que el x es natural, yo muy fácilmente puedo obtener los valores del x y lo vamos a hacer acá. ¿Cuál es el x? El x debe tomar en principio el valor de 2. ¿Por qué, profesor? En principio porque es menor o igual, 2 es menor o igual que x, entonces un valor que toma es 2, y luego vendrá a ser el 3, y luego vendrá a ser el 4, y llegará solamente hasta el 5. ¿Por qué? Porque dice que es menor que 6, y estos son los únicos naturales que cumplen esa desigualdad. Aquí hay dos caminos, estimados alumnos. Si tú deseas, puedes, entre comillas, perder un poquito tu tiempo y desarrollar esto. A mí lo que me está preguntando, ¿qué es? El cardinal del conjunto, es decir, ¿cuántos elementos tiene? ¿Sí o no? No me está diciendo, determina el conjunto. Por otro lado, al concluir la teoría les hablé de que había una cierta correspondencia, les dije, entre unos conjuntos y otros. Por ejemplo, con estos elementos que son ordinales, uno puede llegar a tener este conjunto. Entonces, hay una correspondencia entre estos elementos y estos elementos del A. X no es los elementos del A. Los elementos del A son 2x más 3. Entonces no hay que confundirnos. Estos valores del X no son los elementos ahí. Los elementos son los 2x más 3. ¿Qué significa eso, profesor? Que cada uno de estos valores tendré que duplicarle y sumarle 3. Sin embargo, repito, si mi objetivo es determinar solo el cardinal del conjunto, yo debo entender que hay 4. De golpe, ¿ya? Pero como me gustaría que la información llegue completa, lo voy a desarrollar. Sin embargo, tú tienes que darte cuenta de la diferencia en relación a lo que estamos hablando. Te vas a dar cuenta cuando terminemos que justamente hay 4 elementos en el conjunto A. A ver, pues, como el x vale 2, 2 por 2, 4 más 3 sería 7. Como el x vale A, pero 2 por 2, 4 más 3, 7. Vamos con el 3. 2 por 3, 6, más 3 es 9. 2 por 4, 8, más 3 es 11. 2 por 5, 10, más 3 es 13. Otro detalle más, no era necesario que yo reemplace todos estos valores para obtenerlos de acá. ¿Por qué, profesor? Porque si alguno ya reconoce, esto de acá es una fórmula generatriz de una sucesión de primer grado, cuya razón increíblemente es 2. Entonces, si yo tengo el primero, que es 7, le sumo 2 y me da 9, le sumo 2 y me da 11, le sumo 2 y me da 13. ¿Te das cuenta? Pero como sea, partiendo del hecho de que si yo solamente necesitaba el cardinal, yo ya sabía hace un montón de rato que con solamente estos valores, como es posible de establecer una correspondencia biunívoca entre esto y lo de acá, yo ya sabía que tenía 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el cardinal del conjunto A va a ser 4. Y luego te di ya otro procedimiento que tiene que ver más bien con el tema de las sucesiones. Vamos ahora al conjunto B. Como te dije, aquí lo que me dicen no es que el X es natural, como me decían arriba. Acá lo que me dicen es que esta expresión tiene que ser natural. Entonces, esta expresión, ¿cómo la voy a obtener? A partir de esto de acá, de esta desigualdad. Así que lo primero que yo requiero es 3x. Profesor, ¿qué cosa va a hacer? Pues simple y llanamente, si lo que requiero es 3x, voy a tener que multiplicar por 3. Cuando yo multiplico por 3, lógicamente que acá me queda 15, me queda así y me queda 39, ¿no es verdad? Entonces nosotros tendríamos la expresión de este modo. ¿Qué más debo hacer, profesor? Oye, dice a continuación que al 3x le reste 5. Entonces le voy a restar 5. A ver, amigos, si yo le resto 5, acá me queda 10. Si yo le resto 5, me queda 3x pues menos 5. Pero si yo le resto 5, acá me va a quedar 34. Entonces, mis queridos y nobles colegas y amigos, atención, ahora me falta sacarle la mitad. Y sacarle la mitad, entre comillas, es lo mismo que decir divido por 2. Si yo divido por 2, aquí me va a quedar pues 5, y si divido por 2, aquí me va a quedar 17. Pero profesor, ¿y cómo me queda acá? Hijo, igualito.
sería, pero entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a colocar la figura de este modo y ya está. Ahora sí, esto que está aquí, este 3x menos 5, este 3x menos 5 entre 2, ese es un número natural. Así que mi único trabajo consiste ahora en saber, entre el 5 y el 17, ¿quiénes son naturales? Pues bien, es muy fácil. Entre el 5 y el 17 está el 6, el 7, el 8, vamos, no voy a contarlos todos, hasta el número 16. Entonces, queridos amigos, acá tú tienes dos opciones, o los cuentas con tus dedos y llegas a la respuesta, o utilizas un procedimiento matemático para poder llegar también a la respuesta. Profesor, ¿cómo lo voy a hacer? Vas a restar, por ejemplo, una de las maneras es este 16, lo restas del anterior. ¿Por qué, profesor? Porque es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 16, hay 16, pero los 5 primeros no están. Entonces, al 16 le quitas esos 5 primeros que no están y ¿cuántos te quedan? 11. Quiere decir, por lo tanto, que el cardinal del conjunto B en realidad va a ser igual, fíjate bien, a 11. ¿Qué cosa es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es el producto de los cardinales. Cardinal de A dice por el cardinal de B. Oiga, eso ya no es nada difícil. Simple y llanamente voy a multiplicar los valores que he obtenido. Profesor, ¿qué valores? Este que está acá y este que está aquí. Entonces, este vale 4, este vale 11. ¿Cuánto es 4 por 11? La respuesta sería 44 y la clave será la alternativa letra B. Me dice en este caso, dado los conjuntos binarios, ¿de acuerdo? Dado los conjuntos binarios o pares ordinarios, así también le hemos dado esa denominación que no la he inventado yo, sino que ya existen, ¿de acuerdo? Quiere decir que aquí hay dos elementos, profesor, pero parece que hay tres. Parece que hay tres, quiere decir que alguno de estos se va a repetir. Por otro lado, ten en cuenta que esta notación es la notación de un numeral de dos cifras. Por ejemplo, ¿cuál sería el máximo valor que podría tomar estas cifras? 9 y 9. La suma sería 18, o sea que jamás podría ser 35. ¿Se dio cuenta? Otra vez, para el conjunto A. Podría darse el caso, alguien podría pensar que el A más B sea 35. De estos tres deben quedar dos, porque nos está diciendo que es un conjunto con dos elementos. Es un conjunto binario o un par ordinario. Ahora, yo digo, fíjense bien, podría darse el caso que A más B sea 35, pero ¿por qué no va a ser? Porque está limitado al hecho de ser un numeral. Entonces el A y el B son cifras. Y el máximo valor que una cifra puede tomar es 9, y 9 más 9 es 18, jamás lo alcanzaría. Quiere decir que la única opción que tú allí tienes es que este vaya con este. Y entonces mira lo que va a pasar para que te des cuenta. Quiere decir que este par ordinario va a tener como elementos al 35, ¿no? 35, porque este va a ser igual que este, dado que este jamás podrá ser este. Pero luego de eso me dice la suma de A más B. ¿Y quiénes son A y B? A y B son las cifras, son el 3 y el 5, por lo tanto el otro valor, ¿quién va a ser? Va a ser 8. No es necesario porque es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillo, pero voy a indicar cuánto vale el A y cuánto vale el B. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a indicar. No es necesario, repito, porque lo estamos viendo con mucha claridad. El A, pues toma el valor de 3, es la cifra de las decenas, y el B tomaría el valor de 5. ¿Y ahora qué hago, profesor? Muy bien, hijo, no hay nada de qué preocuparse. Entramos aquí. El A vale 3, así que 3 al cuadrado será 9. El B vale 5. 5 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? 25. ¿Cuánto es 25 más 9? 34. ¿Cuánto es 34 entre 2? 17. Repito, el A vale 3. Ahí lo vamos a colocar si deseamos de este modo, como para que se pueda ver mejor, apreciar mejor. Si el A vale 3, 3 al cuadrado es 9, y el B vale 5, 5 al cuadrado 25. 25 más 9 es 34, y 34 entre 2 es 17. Así que te topas con que esto es 17, esto es XY, y acá tú tienes X más Y. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos, ahora procedemos. Aquí sí ocurre algo diferente a lo que ocurría en el conjunto anterior. Yo me di cuenta que A más B jamás podía ser 35. ¿Por qué? Porque incluso con los valores máximos de A y B, que podrían ser 9, 9 más 9 me da 18. Sin embargo, aquí puede ocurrir dos cosas. Primera opción, atención ahí, la voy a poner de este modo, que esto sea igual que esto. Es decir, que el XY
sea 17. Y si el xy es 17, todos estarán entendiendo que el x vale 1 y que el y vale 7. Primera opción. Pero la segunda opción, hijos, es que x más y, fíjate bien, x más y sea igual que 17. En ese caso, una sería 9 y la otra sería 8. ¿Ya? Entonces, aquí nos estaría quedando así. Y bueno, lo que nos interesa principalmente es saber que si el x vale tal o la otra opción, ¿no es cierto? Podría darse el caso de que el x sea 9 y que el y sea 8, o que el x sea 8 y que el y sea 9. Esas son las dos posibilidades que hay, porque 9 más 8 es 17 y 8 más 9 es 17. Y lógicamente que van a generar estos números. Por ejemplo, en el primer caso xy sería 98 y en el segundo caso sería 89. Sí, puedo hacer todos esos cálculos, pero ¿qué es lo que me está pidiendo? A mí solamente me está pidiendo, jóvenes, cuánto es el valor de xy. Y esto, amigos, puede tomar dos solos caminos, ¿de acuerdo? El primer camino es que yo considere el primer resultado, que sería 1 por 7. Entonces, si yo voy a multiplicar el 1 por 7, lógicamente que el resultado que me piden tendría que ser 7, pero yo miro las alternativas y no aparece. La segunda opción es que considere o esto, es decir, yo puedo tener 9 por 8 o puedo tener 8 por 9. Oh, maravilloso, como es una multiplicación es conmutativa, no importa cuál de los dos casos, este o este, tú quieras considerar, el resultado va a ser simple y llanamente 72. Y en este caso nos damos cuenta que la alternativa será la letra D. En esta pregunta me dice, dado los conjuntos A, cuyos elementos son 2, 7, 9 y este objeto, que individualmente se puede considerar un conjunto, cuyos elementos serían 7 y 9, pero que dentro del contexto de la va a perder esa categoría y se va a convertir solamente en elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? El conjunto A solamente tiene 4 elementos, el 2, el 7, el 9 y este objeto. Y este objeto no es igual al 7 ni al 9, ni siquiera a estos dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparece dentro de llaves, entonces es algo diferente. No es lo mismo un número que un conjunto. Por otro lado, acá me está indicando acerca del conjunto B. Me dice que el conjunto B, sus elementos tienen la forma x al cuadrado menos 7, donde el x va a ser un número natural que está acá. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar quiénes son esos x, ¿de acuerdo? Y entonces, como me está indicando claramente que el x es un número natural, pero que el x es mayor o igual que 2, entonces tomaré el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5, puesto que me está indicando que todos los valores de x son menores que 6 y además naturales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes serán los elementos del conjunto B? Esto ya es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Mira, porque simplemente me dice que los elementos tienen la forma x al cuadrado menos 7. Un detalle. El x aquí es un número natural, pero en ningún momento dado me están diciendo que este resultado tenga que ser natural, ¿de acuerdo? Entonces solamente me indican que están allí, ¿de acuerdo? Que son de esa forma, nada más. Entonces, si el x vale 2, 2 al cuadrado será 4. 4 menos 7 será menos 3. Y ese vendrá a ser el primer elemento de este conjunto. El valor 3, 3 al cuadrado vendría a ser 9. 9 menos 7 vendría a ser 2. Y eso fue con el valor 3. 3 al cuadrado 9, 9 menos 7, 2, 4. 4 al cuadrado es 16. 16 menos 7 pues será 9. ¿De acuerdo? 16 menos 7 será 9 y ya tenemos ese valor. 5 al cuadrado 25 menos 7 vendrá pues a ser 18. Y nosotros tenemos una vez más este conjunto B que va a tener también 4 elementos, o que su cardinal va a ser 4. Entonces ahora me está indicando, dice, marcar la proposición que es falsa. Quiere decir que de estas 5, todas ellas van a ser verdaderas, pero solamente una va a ser falsa. A ver, usualmente recomiendo, cuando trabajemos este tipo de preguntas, que empezamos la primera y luego la última, la segunda y bueno, y así.
Entonces comencemos con la primera. Si 2 está contenido en A, si es su conjunto de A, quiere decir que esto ha venido de que 2 pertenece. 2 ha pertenecido a, pertenece a la. ¿Eso será verdadero o será falso? Estoy observando que en el listado de elementos de A aparece el 2. Entonces, esta proposición es verdadera. Vamos a la última. Recuerda que la intersección siempre toma los elementos comunes. La intersección siempre toma los elementos comunes. A ver, ¿quiénes son los elementos comunes? El 2, sí, el 2 está acá y el 2 está ahí, lo trabajamos. El 9 está acá y el 9 está ahí. Entonces la intersección te lo va a dar esos dos que están acá y efectivamente me dice que la intersección son el 2 y el 9. Recuerda que la intersección es un conjunto, entonces el resultado se debe colocar como un conjunto. Esta proposición estamos detectando que también es verdadera. Vamos a la segunda, ahora comenzamos segunda y cuarta. 7,9 pertenece a la, efectivamente lo estoy viendo en el listado, 7,9 pertenece a la, esta proposición es directamente verdadera. Tú te das cuenta cómo de esta se deriva la que está acá, ¿verdad? Pero de esta ya no se puede derivar nada. ¿Por qué? Porque hemos quedado que la relación de pertenencia es la relación más simple entre un elemento y su conjunto. Entonces ya la analizamos. Vamos sobre esta. Me dice que 2 menos 3, 7. Ojo. 2 menos 3, 7 pertenece a la unión. No pertenece a la unión. Pertenece el 2, pertenece el menos 3, pertenece el 7. Pero esta expresión, que parece un conjunto con 3 elementos, ese no aparece acá ni aparece acá. Entonces no es elemento de la unión. Esta proposición es la proposición falsa. ¿De acuerdo? Mira, otra vez repito. El 2, ahí está, acá también. El menos 3 está acá. El 7 está allí. Si fuera un subconjunto, ahí estaría correcto. Ahí estaría correcto. Pero me dice que esto es un elemento de la unión. Y la unión coge todos estos y los que no trabajamos acá. Y entonces tendría aquí 4, 5, 6 elementos. Pero ninguno de esos 6 elementos es este elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esta proposición es falsa. Concluyamos con esta de una vez, ya que las estamos analizando todas. ¿El menos 3 con llaves está contenido en el B? Por supuesto que sí. ¿Cómo me doy cuenta de eso, profesor? Porque yo sé que el menos 3 le va a pertenecer al B. Y efectivamente esto es cierto. ¿De acuerdo? Esta proposición también será verdadera. Pero como a mí me están preguntando por la falsa, la clave será la alternativa letra D.